Muy buenas tardes otra vez y bienvenidas a las personas que siempre nos han acompañado en estos talleres que hemos venido haciendo desde a comienzo de año y desde finales del año pasado. Para nosotros es un placer tenerlos, sobre todo los que son audientes frecuentes nuestros, que sabemos que hay algunas personas que siempre nos han seguido en estas actividades académicas. Hoy vamos a hablar de un tema interesante eh, por los resultados que hemos tenido en nuestra práctica y sobre todo por lo común que es en la población. Ahora está muy de moda practicar actividad física, hacer deporte regular por cuestiones de calidad de vida y por cuestiones de salud sobre todo. Sin embargo, cuando hacemos prácticas inadecuadas de algunos deportes, así sea a nivel recreativo o algunas actividades como el trote, como el salto, como la carrera, eh, cuando no tenemos las suficientes precauciones, vamos a tener algunos inconvenientes en la práctica frecuente y eso va a tener un impacto importante en nuestro cuerpo. Para nadie es desconocido que el deporte, cualquiera que sea el que practiquemos, ya sea a nivel recreativo o a nivel élite, involucra una cantidad de actividades motoras. En algunas hay más alto que trote, en otras hay sprint, o sea, velocidad, en otras hay posiciones estáticas, como por ejemplo en el ciclismo, esas posiciones en las que uno está por mucho tiempo pedaleando y pedaleando, manteniendo la columna, los brazos en una sola posición, pues generan algo de estrés mecánico y para eso tenemos que empezar a tomar medidas de contingencia para evitar que se presenten alteraciones importantes. El deporte, decía, cuando no lo hacemos en forma adecuada puede traernos inconvenientes, entonces hay que hablar de riesgos. Unos riesgos que son inherentes a la persona y algunos riesgos que no son tan inherentes, pero que podemos manejar. Hay algunos riesgos que manejamos y otros que no. Llamemos riesgos intrínsecos los de la misma persona, es decir, la edad de la persona. Sabemos que es diferente que un hombre de 18 años practique ciclismo a que un hombre de 60, 70 años esté montado en una bicicleta. La condición del cuerpo cambia, la antropometría cambia, la condición fisiológica cambia. Eh, las condiciones mórbidas, digamos, si tenemos algún antecedente patológico importante que tengamos que cuidar durante la práctica deportiva, si hemos tenido experiencias en prácticas antes o simplemente nos dio por salir el fin de semana a la ciclorruta a trotar como locos y ya el lunes no nos podemos mover de dolores varios en el cuerpo. Hay otros factores que están por fuera que, aunque los podemos manejar, a veces es muy difícil. Por ejemplo, si practicamos deportes de contacto, manejar que el contrincante venga con aceleración y nos tumbe, pues es bien difícil, pero si manejamos los tenis con los que jugamos, manejamos los zapatos con los que vamos a salir a caminar por la mañana o con los que vamos a trotar, manejamos el equipo que usamos, si hay que usar equipos de protección, ropa adecuada, si hay que adaptar el ambiente donde hacemos la práctica deportiva. Todo esto con el fin de practicar un deporte y una actividad recreativa segura. Sin embargo, antes de llegar a la cura, hay que hablar de prevención. Y la prevención creo que es una de las medidas que está tomando mayor auge desde hace muchos años, y lo estoy hablando desde la salud pública y como política pública, como dice el refrán, hay que prevenir antes que curar. Pilates se ha convertido en una estrategia, en una metódica de ejercicio bastante interesante en términos de prevención. Para ninguno es desconocido, los que trabajamos en el área, que Pilates se construye a partir de principios y fundamentos claros, y creo que esa es una de las principales ganancias y de las principales fundamentaciones de la ejecución de cada ejercicio construido sobre un principio, construido sobre un fundamento específico que nos da seguridad en la práctica. Por lo tanto, Pilates como medida de prevención es excelente, al igual que como medida de tratamiento, pero también permite transferir todas esas habilidades motoras que tenemos
primero, construirlas o acabarlas de construir. Segunda, transferirlas a la vida cotidiana y al deporte en este caso. Las alineaciones de los segmentos corporales, si los tenemos claro, con una conciencia corporal clara, muy seguramente la eficiencia en la ejecución deportiva va a ser mucho más bonita. Por lo tanto, ofrecemos a partir de la práctica de Pilates una coordinación neuromuscular bastante exquisita. Acuérdense que Pilates juega con muchos elementos, es multidimensional en términos de posicionamiento del cuerpo. Trabajamos en bípedo, parados, trabajamos acostados boca arriba, boca abajo, trabajamos sentados. Además de eso, proporciona una integración sensorial exquisita por esta multidimensionalidad de sus ejercicios, los cuales practicamos en forma cotidiana, pero también mejora elementos básicos del movimiento, como son la fuerza, la resistencia, y mejora el equilibrio, mejora la postura, que todo esto es ganancia en el momento que vamos a practicar alguna actividad deportiva. Es recomendable, por ejemplo, en personas que hacen práctica deportiva ya en un nivel más serio, más programado, más planeado, al lado de su práctica regular, de sus planes de entrenamiento regular, como coayudante, hacer un programa de Pilates. La investigación ha mostrado que prácticas de 6 semanas, de 10, 12 y hasta de 16 semanas previenen lesiones deportivas, mejoran la eficiencia. Hay estudios muy bonitos en jugadores de tenis, por ejemplo, en los cuales se mejora el golpe de raqueta con la práctica del Pilates como coayudante a la práctica deportiva usual. También mejoran la técnica, es decir, que la eficiencia en los resultados de la práctica deportiva es mucho más alta con la práctica de Pilates, lo ha demostrado la investigación. Además de eso, pues ustedes han oído hablar desde que Pilates salió, que el Pilates para golfistas, que el Pilates para jugadores de fútbol, que Pilates para... Pero en últimas lo que queremos es construir una habilidad motora que se transfiera a la parte deportiva. Y eso es lo que vamos a tratar de hablar en esta tarde, abarcando algunos ejercicios que le provean al deportista, por ejemplo, la estabilidad pélvica, la estabilidad del centro o el core, como lo quieran llamar, porque acuérdense que no importa el deporte que hagamos, si tenemos una estabilidad, podemos transmitir fuerza, por ejemplo, a la mano para hacer un lanzamiento. Para nadie es desconocido que si yo hago deportes de lanzamiento, la transmisión de la carga viene desde el pie, con un core bastante robusto, puede llevar a la mano y eso hace que la fuerza y la potencia con la que sacamos el objeto disparamos sea mucho mayor que si simplemente yo utilizo mi hombro para hacer el lanzamiento. Para nadie tampoco es un secreto las lesiones de fútbol, por ejemplo, en isquiotibiales, esas desgarros musculares, lesiones tendinosas que hacen que el jugador tenga que parar, ¿cierto? Se puedan evitar. Pilates juega mucho con una combinación de contracciones. Hablamos de contracciones excéntricas, de contracciones concéntricas, de contracciones isométricas. Esto tiene un significado funcional importante. Mientras que un músculo hace una contracción concéntrica, el otro hace otro tipo de contracción o alarga su longitud para permitir un movimiento libre, un movimiento fluido y un movimiento eficiente con la potencia necesaria. Por ejemplo, en un pateador es importante el solo hecho de patear el balón, la pierna que está pateando necesita unos elementos de activación muscular importante, pero la pierna que está soportando el peso también necesita otros elementos. Y fíjense entonces que como cada segmento corporal empieza a jugar un papel importantísimo. Uno ve deportistas que no tienen control de core, entonces uno dice, ¿cómo puede en un campo de juego estar elevando un balón o lanzando un balón si la fuerza o el impulso lo está sacando de una articulación periférica sin nada que nos esté ayudando a transmitir la fuerza? Y ahí vienen las lesiones. Tampoco es desconocido que la práctica repetitiva lleva a lesiones. Por lo tanto, también tenemos que preparar y evitar para esto.
La salud articular depende de un buen balance muscular. Cuando el balance se pierde, muy seguramente también aparecen muchos elementos de lesión. Por lo tanto, el Pilates nos ofrece una gran gama de movimientos que podemos utilizar para crear esas habilidades motoras y poderlas transferir al paciente o al usuario o al deportista. Vamos a empezar con una cosa básica que en el transcurso de todos estos cursos los hemos manejado, que son los centros de los pies. ¿Por qué son importantes los centros de los pies? La estabilidad de cuello de pie o la estabilidad del tobillo lo que permite es asegurar que las transmisiones de las fuerzas de reacción del piso hacia el cuerpo y hacia el resto, hasta la cabeza, se hagan en forma adecuada. Resulta que si el pie está mal ubicado, muy seguramente la rodilla está recibiendo más carga, la cadera está recibiendo más carga, la pelvis toma otra posición y de ahí la columna y seguimos. Los dolores lumbares en los deportistas muy seguramente vienen de ahí. Entonces, lo primero que tenemos que empezar a trabajar es esos centros de los pies, la estabilidad del pie y mejorar esas representaciones internas del pie. Eso se llama conciencia corporal. Cómo tengo mi pie y cómo puedo empezar a corregirle, cosa que Pilates nos aporta mucho. Para esto, miles de ejercicios. Voy a mostrar 2, 3 ejercicios que ya hemos venido haciendo en todo el transcurso de los cursos, como lo dije anteriormente, pero que cuando queremos trabajar más elementos, los podemos empezar a trabajar en el reformer. Y en el reformer no solamente trabajamos los pies, sino que además mejoramos esa activación ordenada de músculos de la cadera y de la rodilla, generando la coactivación y la estabilidad articular que necesitamos para la práctica deportiva. Muy bien, Mafe. Vamos a empezar un primer ejercicio subiendo los talones. Inhala, sube talones y exhala, baja los talones. Este simple ejercicio, repetimos 4 veces más, ayuda a la activación muscular, no solamente de los músculos del cuello de pie, sino que, como lo ven, los músculos de la rodilla, los músculos de la cadera, aseguramos esto. Además de mejorar la conciencia, el balance y el equilibrio. Una simple levantada y baja. El otro ejercicio, sube los talones, se queda arriba y vamos a empezar a alternar. Baja la pierna derecha, súbela, el talón derecho y vamos cambiando. Y miren cómo ponen en juego desde la estabilidad articular y la organización de la rodilla. Entonces, nos aseguramos que realmente los centros de los pies están correctamente articulados, que la pelvis se mantenga con ese fundamento de los tornillos que atraviesan la pelvis para no tenerla ni atrás ni adelante, y favorecemos la contracción y coactivación de músculos anteriores, posteriores, pero también de músculos de la línea media, que son tan benéficos para organizar la postura del cuerpo. Muy bien, abajo. Muy bien. Otro ejercicio que también incluye cosas de coordinación y respiración es el que vamos a hacer. Sube el talón derecho inhalando, sube el talón izquierdo inhalando, baja el derecho inhalando, baja el izquierdo exhalando. Y cambiamos. Inhala el izquierdo, derecho, izquierdo, derecho. Siempre baja primero el que primero sube. Importante, mantener la pelvis en el sitio. Fíjese que estamos articulando la cadera y articulando la rodilla y articulando el cuello de pie. Esto nos ayuda a mantener las articulaciones del pie en forma saludable. Mantener una subtalar saludable asegura la transmisión de carga. Acordémonos que cuando caminamos o hacemos trote, lo primero que hace contacto es la articulación subtalar y es la principal en la absorción de carga. Entonces, todo esto nos ayuda a mantener nuestras articulaciones sanas. Gracias, Marta. Muy bien, hay algunos ejercicios en Cadillac que voy a mostrar con la ayuda de Cristina
Pero aquí lo más importante es el objetivo por el cual vamos a hacer los 3 ejercicios. El primer ejercicio se llama el SO. Vamos a hacer 2 SO, uno más avanzado que el otro. Entonces, Cris, toma aire y de ahí vamos a una contracción. Suelta el brazo derecho y la columna rota hacia atrás. Fíjense que el movimiento es de la columna y viene hacia adelante y en un movimiento mecánico de espiral de la espalda vamos hacia el otro lado. Vuelve. Elementos importantes de este ejercicio, la posición de la pelvis. Fíjense que no nos colgamos de la barra, siempre el movimiento es coordinado. Aseguramos que las líneas miofaciales cruzadas estén en juego. Y descansa por ese lado. Y arriba. Vuelve a contracción. Y ahora vamos por el lado izquierdo. Recordemos que por principios tenemos que asegurar el balance. Por lo tanto, trabajamos los dos lados. Siempre trabajamos los dos lados. Es un ejercicio para asegurar la mecánica que contribuye a todos esos deportes que incluyen rotaciones. Y si tenemos la pelvis muy bien organizada, pues nos ayuda también a estabilizar la pelvis y a darle esa potencia al core que necesitamos. Muy bien. Terminamos y alargamos. El siguiente ejercicio también se llama SO y es una forma muy bonita del SO, pero fíjense que el objetivo de este ejercicio es completamente diferente. Vamos adelante, Cristina. Juntamos las manos al centro. Perfecto, arrancamos con la mano derecha. Entonces vamos a rotar el hombro, incluimos algo de rotación de la columna, pero lo que quiero que miren es cómo la articulación del hombro entra a jugar un papel importantísimo. Es un ejercicio que podemos incluirlo para mantener toda la salud del complejo articular del hombro en deportes que sea necesario trabajar. Y fíjense cómo estoy trabajando independientemente los dos lados. Para la mayoría de los deportes involucran movimientos asimétricos de los dos lados del cuerpo. Por lo tanto, tengo que buscar la coordinación entre esos movimientos y el balance entre esos movimientos. Cuando un hombro se mueve más que el otro, muy seguramente vamos a generar sobreuso. Yo quiero que miren los movimientos escapulares que contribuyen a que el ritmo de la escápula con el húmero, que es el hueso del brazo, se mantenga saludable. Es decir, si yo digo que ese complejo está saludable, quiere decir que los músculos que tienen que contraerse están contraídos, los que tienen que elongarse están elongados. Y además de eso, muchos de esos músculos que está, última vez con la izquierda, perdón, muchos de esos músculos que estamos trabajando en este momento ayudan a la estabilización de la columna torácica y cervical. Y regresamos al centro. Por lo tanto, fíjense que es un ejercicio bastante bonito para empezar a trabajar. Listo, Cris, ya lo podemos descargar. Muy bien, son dos ejercicios que podemos hacer en el Cadillac. No se me vaya, Cris, me falta un hito. Que podemos hacer en el Cadillac, los que tengan el equipo, que lo puedan manejar. La ganancia con estos ejercicios son muy bonitos, pero también son de una complejidad importante para personas que ya tengan un cuerpo entrenado, que tengan conciencia y que quieran mejorar mucho más la conciencia. Acostadita boca arriba. El siguiente ejercicio es para trabajar ya las piernas y es un ejercicio que nos ofrece una activación muscular importante, pero también una exigencia en términos de estabilidad, tanto pélvica como escapular. Y también nos ofrece ese trabajo asimétrico que es tan importante. Este ejercicio lo hacemos con los dos resortes, sin embargo, para empezar a trabajarlo con un deportista, es posible que lo hagamos con un resorte en una pierna primero y luego en la otra para terminar
con las dos piernas siempre. Entonces, siempre trabajamos las piernas asimétricas y siempre cerramos con las dos piernas al tiempo. Sí. Muy bien. ¿Cómo le damos conciencia a la estabilidad de la pelvis? Dobla la rodilla a una mesita y le damos esa conciencia que necesitamos a la persona para que sepa cómo debe estar ubicada la pelvis y de ahí podemos partir al movimiento. Ahora sí, alarga la pierna y suba a 90 grados primero. Eso es. Y desde ahí, teniendo en cuenta la pelvis, baja y sube. Vuelve. Es un ejercicio que le implica mucha actividad a toda la pierna, implica mucha actividad del core. Y la otra parte importante es que centramos a la persona en lo que tiene que estar haciendo. Por lo tanto, todos estos elementos cognitivos los tenemos aquí trabajando al servicio de nuestra práctica. La integración sensorial, propioceptiva, no importa lo que estemos haciendo, siempre los músculos y las articulaciones están pasando información propioceptiva al cerebro para que lo interprete y es información correcta para ir. Ahora vamos a hacer unos círculos con las mismas características. Muy bien, última vez con esa pierna. Y vamos en sentido contrario, buscando el balance en los músculos que manejan la articulación de la cadera. Y perfecto. Muy bien, alarga la pierna y ahora vamos con la otra pierna. Hacemos 3 repeticiones de cada una. Primero organizamos la pelvis, alarga, muy bien, perfecto, asegurémonos que la activación de la línea media está perfecta, que no se vean cosas como que la pierna se nos va y no podemos controlarla, o que el resorte está jalando tanto que no permitimos el control. Revisar el ángulo de la posición del resorte, eso aumenta o disminuye la carga que estamos poniendo en el deportista o en la persona practicante. Y cambiamos. Perfecto. Muy bien. Para cerrar la sesión, siempre utilizamos los dos resortes y damos la información adecuada en términos de posición. Es posible que si necesitamos, nos cojamos de atrás. Esto ayuda a estabilizar el cuerpo, pero también ayuda a estabilizar el complejo de la escápula. Ahora sí, empuja y vamos al techo. Y repetimos los dos movimientos. Baja y sube. 3 vecesitas. Última vez. Y se queda arriba. Un poquito en una diagonal, tensemos un poco. Eso es. Gira las piernas para afuera y hacemos círculos hacia afuera. Eso es. Cierra y vuelve a subir. 3 en ese sentido. Y 3 en el sentido contrario. Y fíjense que siempre estamos buscando el balance. En alguna época nos dedicábamos al lado que tenía más dificultad, eso genera imbalances musculares. Siempre tenemos que trabajar los dos lados y ofrecer la información cerebral que necesitamos. Muy bien. Gracias, Cristina. Para continuar ahora, entonces, podemos utilizar algunos ejercicios de mat. Los ejercicios de mat, y fíjense que hemos
voy a retomar algunos que no hayamos hecho en los cursos pasados. Importante, por ejemplo, los ejercicios boca abajo, un swim bien hecho, es posible hacerlo. Eh, y practicarlo con frecuencia en estos deportistas. Los 100, pero no los 100 que hacemos con 2 respiraciones, sino los 100 avanzados de nivel 2 con 4 respiraciones, 4 inhalaciones, 4 exhalaciones. Son un muy buen ejercicio para trabajar la respiración, la economía en la respiración, hacer eficiente la ventilación de la persona. Vamos a trabajar algunos ejercicios de mayor complejidad y que nos ayudan a perfeccionar elementos corporales, la mecánica corporal, que en últimas tienen un impacto en la organización de la práctica deportiva. Entonces, el primer ejercicio que vamos a hacer son los leg circle. Los leg circle aseguran la posición escapular, pero esta vez lo vamos a hacer moviendo la pelvis al tiempo que hacemos el círculo, con doble respiración. Inhala, inhala, exhala, exhala. Inhala, inhala, exhala, exhala. Última vez. Y cambiamos de sentido. Igual, fíjense que hacemos movimientos asimétricos y estos movimientos asimétricos nos están ayudando a organizar la pelvis. Cuando la pierna está afuera, vamos a favorecer máxima estabilidad de la pelvis. Cuando viene adentro, la pelvis gira manteniendo los tornillos en forma adecuada. Última vez. Y baja la pierna muy larga. Igual, antes de comenzar, Mafe, asegúrense que las manos estén muy puestas con intención en el piso, no permitan que se muevan. Esto también asegura la posición escapular. Esta buena práctica ayuda también a darle la información adecuada a los músculos de la escápula y del hombro. Vamos con la otra pierna, dobla y estira el techo, larga, y empezamos adentro, levanta pelvis cuando va adentro, la estabiliza cuando va afuera. Última vez. Y se queda ahí, vamos a devolvernos. Y terminamos ahí. Y baja. Como les dije anteriormente, es un muy buen ejercicio para trabajar en forma asimétrica el cuerpo. Los dos lados es valioso buscar el balance, repito, no nos acostumbremos a trabajar un lado más que el otro, sino lo que queremos siempre es buscar el balance del cuerpo. Vamos a hacer otro ejercicio que también es asimétrico, que es el side kick, Mafe. Entonces, yo creo que corremos la colchoneta y lo ponemos así para que tengamos mejor visión. Este ejercicio, la sola posición del ejercicio avanzado, y lo vamos a hacer el avanzado, requiere un control, una organización, tanto de la parte escapular, como la ven acá, como de la parte pélvica. Fíjese que aquí tenemos que asegurarnos que las costillas estén en línea, que el hombro esté en línea con el codo. De lo contrario, necesitamos hacerlo mal. Encontraríamos cosas como esto que en lugar de ayudarnos generaría más daño y más propensión a las lesiones. Subamos el pie izquierdo y vamos adelante con doble patada. Inhala, inhala y exhala, denle el énfasis ahí. La idea es que la pelvis se mantenga lo más estable posible. Es un ejercicio que aparentemente es un ejercicio fácil, pero no es un ejercicio de gran complejidad. Acuérdense también, por ejemplo, los que nos gusta trotar, dos más, Mafe, que los corredores sufren de dolor lumbar
pero también sufren de esos dolores y lesiones de las bandeletas iliotibiales. Eso tiene relación con la posición del pie, pero también tiene relación con la estabilidad pélvica. Por lo tanto, son ejercicios que nos ayudan a mantener la salud de todos estos segmentos del cuerpo que vamos a necesitar para la práctica. Muy bien. Otro movimiento que podemos hacer es en esta misma posición, gira la pierna hacia el techo, dobla la pierna, estirémosla al techo y vuélvela a bajar. Entonces, miren el juego del pie, aquí sube en punta y baja en flex. Importante la estabilidad de la pelvis, importante el movimiento de la cadera con respecto a la pelvis. Y cambiamos. Súbelo y baja. Y descansa, Mafe. Vamos a cambiar de lado y solamente vamos a trabajar esos dos. Igual en este patrón son muchos los movimientos que podemos incluir, manteniendo la organización que tiene. Muy bien. Arrancamos con el primero, hacemos 3 repeticiones, va adelante y el énfasis atrás, alargando y vuelve. Perfecto. Asegúrense que esa rotación sea realmente de cadera. A veces le damos más movimiento al pie, porque eso tenemos que conocer a profundidad el patrón, saber qué queremos darle a ese deportista de acuerdo a la necesidad de su práctica. Perfecto. Este lo podemos devolver, Mafe. Ahora, sube la pierna. Eso es. Y fíjese que con esto buscamos también el balance del movimiento articular. Última vez. Perfecto. Ahora alineamos completamente el cuerpo. Y asegúrense que sea una verdadera alineación. Y fíjense que a pesar de estar acostada, siempre tenemos activación. Entonces, suelta el tronco. Esto no es acostarse y dejar que el cuerpo se desorganice, sino mantener todas las pautas de organización corporal, no importa en esa posición en la que estemos. Sube las 2 piernas y flex. Y podemos empezar marcha en esa posición, manteniendo las rodillas estiradas, de tal forma que el movimiento realmente tiene ese origen en la cadera. Y fíjense que este es un movimiento que podemos transferir a cualquier tarea de la vida cotidiana. Una vez más, se queda en el centro y baja las 2 piernas. Hay 2 ejercicios de una complejidad mucho mayor de la cual hemos venido hablando. Uno se llama el side bend y otro se llama el side kick. Vamos, el side bend, perdón, y el side twist. El side bend y el side twist, los dos son la sola posición, necesita demasiado control, pero también su ejecución continua genera una fluidez muy bonita en la ejecución. Este ejercicio ayuda mucho a la mecánica de la columna vertebral, pero también juega un papel importantísimo el control escapular y sobre todo el control pélvico. Vamos, Mafe, fíjese que el movimiento arranca en la pelvis, fíjese, y solamente podríamos trabajar esta posición mantenida. Obliga la estabilidad pélvica, obliga la estabilidad escapular, obliga la cocontracción. Y descansa, Mafe. Muy bien. Ahora, metámosle más dinamismo y más complejidad. Vamos haciéndolo subiendo y volviendo a la plancha. Aclaro que vamos por partes del patrón. Es un patrón complejo que implica este movimiento, el enfoque que da toda la retroalimentación visual. Miren cómo ya gira la cabeza, acompaña con el brazo, estabiliza más las escápulas y baja. Descanse.
Y si lo cogemos, lo podemos complejizar aún más, entonces vamos a hacer el side bend completo. Alarga ya. Muy bien. Viene hacia abajo la pelvis y ahora sí vamos alargando aún mucho más. Es un ejercicio que a la vista es muy bonito, tiene muchos elementos, muchos fundamentos principales funcionando al tiempo. Y descansa. Perfecto. Asegurémonos que cuando llevemos a un practicante a este nivel, tiene los elementos que requiere. De lo contrario, háganlo como lo hicimos ahorita, solamente que soporte la posición o que aumente, que vaya y haga el alargamiento primero hacia arriba, luego que lo cambie y luego unan las piezas. Le da una complejidad, motiva a las personas y nuestros deportistas les gusta la cosa como fuerte, entonces con eso lo vamos a motivar mucho más para que empiece a trabajar. Ahora vamos con otro muy bonito que es el side twist. Y estos movimientos lo que nos ayudan, recuerdo que por tiempo no lo vamos a hacer, pero que vamos a hacer por lado y lado, es decir, que el side bend también lo tendríamos que hacer por este lado. Vamos a hacer por el otro lado el side twist. Entonces, es un movimiento en el cual la pelvis tiene un gran poder acá, casi que la pelvis es el que arrastra el resto del cuerpo. Los otros elementos de centro de pies también juegan, de estabilidad escapular, pero piensen que cuando uno arranca el movimiento es la pelvis la que lo quiere llevar a uno y lo quiere mover. Son movimientos que también implican mecánica espinal y también requiere una coordinación exquisita de la respiración. Con esto le estamos dando elementos complejos, elementos que nos ayudan a trabajar con nuestros usuarios. Otro ejercicio que es posible que podemos trabajar acá son los push-up. Recuerden que los push-up, cuando mantenemos solamente la posición, generamos una activación muscular muy bonita en todos los músculos de la escápula, sin hablar pues de los músculos de la pelvis. El push-up tiene una ganancia importante. Acuérdense que utilizamos músculos de la cintura escapular. Los músculos de la cintura escapular también estabilizan la columna, tanto cervical como torácica. Entonces, fíjense cómo empezamos a utilizar en doble vía algunos de los ejercicios cuando queremos profundizar más en ellos. ¿De qué nos aseguramos? Casi que la flexión de codo no es el centro cuando yo quiero mejorar la mecánica del hombro. La flexión de codo es secundaria a una posición perfecta de las escápulas. Cuando posicionamos las escápulas, posicionamos los hombros, aseguramos que esto funcione bien. Por ejemplo, para los lanzadores, los que juegan básquetbol, los que nadan, los que juegan tenis, los que juegan golf, es importante que esto esté funcionando de manera armónica, de manera organizada, fluida, que no el movimiento no sea brusco, sino que salgan las fuerzas de donde tengan que salir, favoreciendo toda la articulación del codo, del hombro, perdón, acuérdense que el hombro es muy fácil de lesionar por las características anatómicas y mecánicas que tiene. Entonces, si le damos, además de eso, una carga de una raqueta o un balón, muy seguramente vamos a sobrecargar las estructuras. Muy bien, vamos a apoyarnos y mantenemos solamente la posición. No vamos a hacer nada más, solamente mantenemos la posición, nos aseguramos que la cabeza, los hombros, la pelvis y los pies estén correctamente apoyados. Fíjense que esta es una posición de entrenamiento de core, solamente eso, y como los músculos serratos anteriores estabilizan la pelvis e inmediatamente estabilizan acá. Que lo usual que vemos en la práctica deportiva, hagamos cualquier cosa compensatoria mal hecha, Mafe. Esto no lo vayan a hacer, no lo vayan a permitir, descanse, Mafe. No lo van a permitir en sus practicantes, genera más lesión. Favorece que se presenten espasmos, síndromes miofaciales, además de toda esta carga que tiene, pues no se necesita generar más carga.
Otras cosas que vemos, por ejemplo, es que no se, todavía no, Mafe, quédese así como está. Parte del trapecio, el trapecio superior se sobrecarga, eso quiere decir que se hiperactiva. Entonces vemos cosas como estas. Por favor, no lo permiten. Estamos haciendo un daño. En lugar de estar mejorando esa mecánica corporal, estamos haciendo un daño al practicante. No lo hagan. Vamos a hacerlo ahora sí bien. Como yo les decía anteriormente, asegurémonos de la organización, pero solamente si la organización está perfecta, arrancamos con la flexión de codo. De lo contrario, no arranquen porque vamos a generar lesión. Dobla los codos hasta donde lo logre y arriba. No hay necesidad de llegar al piso, no hay que demostrarle a nadie nada, no hay que decir que somos Nairoman ni nada más. Solamente que estamos cuidando la mecánica de una persona y favoreciendo que última Mafe y descansa. Qué pena el abuso. Se sienta y descansa. Y con esto le damos a la parte escapular toda la salud que necesita para una práctica adecuada. El swimming, con ser un ejercicio boca abajo, es un ejercicio que implica la utilización cruzada simultánea de los segmentos corporales. Por lo tanto, le dan mucha información al cerebro y ayuda mucho a mejorar la coordinación de los dos semicuerpos. A veces movemos la derecha y no sabemos dónde está la izquierda. Este es un ejercicio que nos ayuda a mejorar esa coordinación y a mejorar la conciencia. Vamos de una vez a la extensión, Mafe. Eso es. Y vamos a coordinar los movimientos de la pierna con doble respiración y doble. Este ejercicio que mejora todos esos elementos que he hablado, también pone en juego la estabilidad escapular y también la estabilidad pélvica. Fíjense que hagámoslo mal. Si lo hiciéramos mal, se perdiera toda esta estabilidad y pierda el centro. Y mire cómo empieza a generar fuerzas que no son. Descansa. Fuerzas que no son en la pelvis. Por lo tanto, en lugar de mejorar, estamos aumentando la tensión lumbosacra, sacroiliaca y estamos perjudicando mucho a nuestro deportista. Entonces, vamos a hacerlo perfecto, Mafe arriba. Repetimos nuevamente. Eso es, asegurarnos esa cruzada larga, manteniendo el centro perfecto. Última vez. Y descansa, Mafe. Vaya hacia atrás y póngase en posición de descanso. Son ejercicios que usualmente se los ponemos a hacer a cualquier persona, cosa que no debería hacer, porque estamos poniendo en riesgo la salud de la columna y muchos elementos que no valen la pena. En un deportista la exigencia tiene que ser un poquito más alta para poder llevarlos a este nivel. El último ejercicio que podemos trabajar son también en prono. Acuérdense que el sistema vestibular funciona muy bien en posición prona. Entonces vamos a una plancha. Se llama el leg pull en prono. Vamos a la plancha. Y vamos a empezar por partecitas. Solamente baja los talones inhalando. Y sube. Vuelve. Y como les decía anteriormente, en estos ejercicios la sola posición es una exigencia altísima. Si le metemos el movimiento, aumentamos la complejidad. Última vez y descansa, Mafe. Ahora vamos a aumentar movimientos asimétricos de los pies. Vamos a trabajar primero una pierna, luego la otra, manteniendo el centro tanto de la pelvis como de la escápula. Muy bien, sube la pierna derecha inhalando, baja el talón izquierdo exhalando, sube el izquierdo inhalando, baja la pierna derecha. Cambia. Y fíjese todos los elementos que tenemos en juego acá. Es un ejercicio de altísima complejidad y que nos da muchos más elementos para poder potencializar esas habilidades motoras. Descansa, Mafe. Póngase en posición de descanso, que nos ayudan a asegurar que la práctica sea saludable, realmente saludable, buscando ese equilibrio entre agonistas y antagonistas. Puede subir
y gracias. ¿Listo? Que puede ayudarnos a prevenir las lesiones deportivas que no son necesarias siempre y cuando podamos trabajar en forma segura. Como yo les dije al comienzo, tenemos riesgos que dependen de nosotros, riesgos que dependen de afuera, que unos son modificables, otros no, la edad no la podemos modificar, pero sí la forma como ejecutemos la práctica la podemos modificar. Esto es lo que queríamos contarles. Muy seguramente van a haber preguntas respecto a la ejecución de algunos movimientos. Espero que esto les dé herramientas generales, digo generales porque no son de deportes específicos, quiso verlo así porque lo estoy mirando más desde el lado preventivo que desde el lado curativo. Entonces, no sé si tenemos preguntas en este momento. Muy bien, la primera pregunta es que con estos ejercicios hacemos cardio, que si perdemos peso. Fíjense que eso depende de la dinámica de la clase. Inicialmente, para hacer un ejercicio cardiovascular, ustedes saben que es resistencia en el tiempo, es mantener el ejercicio en el tiempo. Si tenemos la capacidad de hacer una práctica continua, ininterrumpida de cada patrón, muy posiblemente sí convertamos el ejercicio en un ejercicio cardio. Sin embargo, cuando queremos hacer las cosas bien, hacemos interrupciones, paramos, explicamos y entonces le quitamos esa capacidad cardio que tiene la clase. Todo depende como el instructor planee su clase, pero también de la capacidad del estudiante. Que si perdemos peso, pues la investigación nos reporta que pierda peso. Sin embargo, aumentamos tono muscular. Sin embargo, organizamos el cuerpo. Entonces a nosotros aquí nos decían, oiga, yo me peso y peso lo mismo, pero me tocó mandarle a coger a todos los pantalones porque me quedaban muy grandes de cintura. Claro, a generar activación muscular, organización de los grupos musculares, muy seguramente hacemos una mejor forma del cuerpo sin haber perdido peso. Muy bien. Dice que quiero bíceps grandes, que si así crecen. Para nadie es desconocido que cuando queremos músculos muy grandes, tenemos que utilizar sobrecargas muy grandes. Pilates utiliza mucho autocarga. De hecho, lo que ustedes vieron aquí en su gran mayoría es autocarga. Y los resortes que utilizamos, de acuerdo al ángulo, nos dan cierta carga, pero no suficiente para aumentar diámetros musculares. Mejoramos el tono, mejoramos las características tróficas musculares, la irrigación, mejoramos la coordinación muscular. Para que un músculo se contraiga necesitamos un sistema nervioso periférico y central en muy buenas condiciones. Todo eso lo manejamos con Pilates. Pero que podamos sacar un halterofilista de aquí, un mancancán, mango de aquí, creo que nos cuesta un poquito de trabajo y si lo venden así les están diciendo muchas mentiras. Muy bien. Con estos ejercicios puedo fortalecer mis abdominales. Digamos que si hablamos del fortalecimiento de abdominales bajo el concepto de gimnasio, yo creo que el gimnasio está un poquito equivocado. Claro que aquí los fortalecemos, claro que aquí trabajamos, pero como les decía antes, no hablemos de fortalecimiento como tal, sino de coordinación y potencialización neuromuscular, que es lo que realmente nos interesa. La riqueza de los abdominales no son las chocolatinas que vemos, las chocolatinas son un poquito de mentira. Para uno tener esas chocolatinas, muy seguramente tiene que buscar otras herramientas más que el ejercicio y combinarlo con una dieta exclusivísima para quitar toda la grasa que necesitamos. Pero si me preguntan si desde la parte neuromuscular fortalezco esa capacidad, sí y solamente sí, porque le estoy dando lo que necesita el cuerpo para que mecánicamente funcione perfectamente, para que proteja la espalda, para que sirva para la transmisión de carga y para que el cuerpo pueda moverse en forma libre y adecuada.
Dice, con estos ejercicios se crea volumen, un poquito lo mismo que si queríamos hipertrofiar, ya creo que queda muy claro. No podemos pensar que vamos a sacar músculos muy grandes de aquí, pero sí vamos a sacar músculos definidos, definidos en su anatomía, pero también definidos en su función, que creo que es lo más importante de esta práctica. Dice, para calentamiento en fútbol, ¿qué recomienda? Muchos artículos han trabajado este tema y hay protocolos hechos sobre qué ejercicios podemos hacer de calentamiento. De hecho, los protocolos están escritos, por ejemplo, hacer un muy buen fútbol en bípeda o en parados, pues, o en el reformer pueden ayudar al calentamiento. Unos muy buenos círculos básicos ayudan al calentamiento. Son patrones que podrían incluirse en las fases de calentamiento de un practicante de fútbol. ¿Cómo es la dinámica de los ejercicios en cuanto a calentamiento y enfriamiento? Muy bien, el tema ha sido controvertido desde hace muchos años. Ya ahora se habla de otras cosas. Por ejemplo, anteriormente se decía que los deportistas se lesionaban porque no hacían estiramiento, los deportistas de alto rendimiento. Resulta que un estiramiento lo que hace es generar disminución de la potencia muscular. Entonces, el deportista cuando entraba a la cancha tenía algunas lesiones, no por longitud muscular, sino por falta de potencia. Por lo tanto, patrones de movimiento como los que usamos aquí, podemos utilizarlos como calentamiento en forma segura. El estiramiento, no lo hablemos como estiramiento, sino como la longitud normal del músculo que se debe utilizar para un gesto deportivo, por ejemplo, patear un balón. Eso nos lo dan los patrones de movimiento de Pilates, que es lo que necesitamos para llevar a un deportista a que entre en la cancha en forma segura. Creo que no hay más preguntas. Creo que hasta aquí podemos terminar. No sé si del público hay alguna otra pregunta más. ¿No? Bueno, pues muchas gracias. Nos vemos en el mes de octubre para un próximo taller en el cual vamos a hablar un poco de una enfermedad un poquito, no es huérfana, pero es huérfana en términos de rehabilitación y manejo, no desde el punto de vista médico, porque desde el punto de vista médico tienen todos los manejos, pero sí desde el punto de vista de otras estrategias que favorezcan el movimiento de las personas, que es la artritis reumatoidea. Ahí vamos a manejar algunos conceptos de dolor, de cómo se debe incluir una rutina de ejercicios en los pacientes que sufren o los alumnos que llegan a nosotros buscando otras alternativas, si están en fase de exacerbación, si están en fase de remisión, cómo es el cuidado de la economía articular, todos estos elementos, en qué vamos a hacer énfasis en una de las fases, en qué no en otra, para mantener un cuerpo saludable. Hay conceptos encontrados respecto al manejo de la artritis, todo eso lo vamos a manejar y lo vamos a hablar en nuestra próxima sesión de octubre. Muchas gracias a los que asistieron. Por favor, diligencien la encuesta y mándonosla al correo. Para nosotros es importante para mejorar nuestra educación. Ha sido un placer y hasta una próxima ocasión.